a esta propuesta de lo que son entrenamientos de deportes de combates, para que, bueno, vayan descubriendo, como dijimos la primera presentación, que pueden incorporar información extra para crecer en su bagaje de conocimientos y, bueno, a seguir sumando a la comunidad de deportes de combate. Y bueno, hoy como si, continuando la línea de la propuesta de la unidad 1, lo que es la transición hacia las competencias modernas en las artes marciales, bueno, vamos a tomar temas y tocar temas importantes como cómo fue evolucionando en esta idea los deportes de combate históricamente, ¿no? En las artes marciales, desde la antigüedad, como habíamos recalcado, cómo comenzaron los orígenes en el módulo anterior, hasta la actualidad, ¿no? Cómo fueron esta posibilidad de coexistir, digamos, distintas artes marciales y, bueno, sumando a lo que hoy conocemos en la actualidad. Como dijimos, en la transición hacia las competencias modernas en el arte marcial es el tema principal. Básicamente la evolución de, digamos, a lo que hoy conocemos como los deportes modernos, las raíces fueron básicamente una evolución que en sus comienzos empezaron como actividades netamente, digamos, militares o de la vida castrense, como decimos, y fueron evolucionando a lo que es el deporte espectáculo, en el cual fueron limitándose, digamos, las actividades justamente por una propuesta, digamos, inclusiva a lo que es hoy el deporte del espectáculo que involucra a lo que es la televisación, ¿no? Entonces ya empezamos a tener otros condimentos que hacían más atractivo a las competencias del día a día. Básicamente empezamos a hablar, digamos, los orígenes, como todas las civilizaciones o propuestas de las artes marciales en su mayoría, el Courage o el arte marcial único, que fue en sus orígenes desde el Oriente. Y como dice, básicamente el Courage es un arte marcial tradicional del Asia Central. Como dijimos, siempre los países fueron conquistados y fueron evolucionando en esa conquista con digamos, culturas dominantes y que fueron plasmando en las demás este comportamiento de las artes marciales. Obviamente que si el arte marcial tenía que ver con lo bélico, si una cultura conquistaba y dominaba otra, quería decir que esa propuesta o esas técnicas en el arte, digamos, de lo bélico, fueron conquistando a otras y como habíamos explicado anteriormente, muchas de las artes marciales fueron dejando de existir porque justamente la práctica constante fue dejándose de hacer, porque justamente si una arte, ¿qué era lo que determinaba si un arte marcial era buena o mala? Y bueno, si coexistían en el momento de una situación bélica, si tenía resultado, ¿no? Ese era el mejor si era la mejor técnica o tenía eficiencia, digamos, ¿no? A la hora de usarse. Entonces, obviamente que los países o las naciones que iban conquistando a otras iban quedando ese dominio. Entonces, justamente este estilo fue, como decíamos, influyendo en técnicas más bien de suelo, como vimos viendo también la evolución de la aparición de elementos como elementos cortopunzantes u otros elementos fueran también fluctuando estas también artes, ¿no? Marciales, en técnicas por ahí un poco más de utilizar solamente los golpes de puño o los golpes ya incorporando otras extremidades, etcétera. Entonces lo que vamos a ir viendo es esto. Similitudes con el judo, esta arte marcial, las técnicas del courage son similares al judo, pero bueno, fueron enfocándose más en el agarre y en el equilibrio del oponente, ¿no? Esto del yin y el yang, o lo que se fue computando con lo que es el tai chi, en el cual se entendía que siempre como la física hay una fuerza que resiste y otra fuerza oponente que trata de traccionar o generar una fuerza opositora, y era estudiar en ese ida y vuelta, en esa arte de estudiar el balance y el equilibrio del otro, cómo ir jugando y aplicando técnicas, ¿no? Para buscando siempre la eficiencia mecánica, ¿no? Entonces, bueno, esto fue mutando del judo, ¿no? Acá después vamos a encontrarnos con lo que es el Lua, o más yendo a islas más de la parte de lo que es el Hawái, que justamente lo que hace, el Lua
sus orígenes fueron en Hawái y se caracteriza por un enfoque más en las articulaciones con armas, ¿no? Trataban de utilizar, digamos, el poderío de unas armas y estrategia de combate, buscando, digamos, técnicas más precisas en zonas más del punto articular o que genere más daño, ¿no?, en el oponente. En la práctica actual, hoy en día, el ELUA se practica en cuerpo limpio, o sea, lo que requiere que la habilidad de control de parte del practicante, o sea, con más palancas o técnicas más de traccionar a través de las palancas en el hombre. No se usan más las armas como en el origen, ¿no?, como para provocar daño, como dijimos. Esto que fue de la parte bélica, de conquistar a otra población, bueno, fue fluctuando al deporte actual y por eso fue dejándose utilizar ciertos instrumentos o herramientas. Y fue también influenciada también justamente por las artes marciales mixtas, que, como el taekwondo, el aikido y otras reglas, que fue haciendo que el deporte vaya mutuando. Esto fue lo que es la evolución del jiu-jitsu en el siglo, como dice, XV. Se origina básicamente, dicen, porque hay muchas corrientes, pero su origen inicial fue en la India, donde los monjes lo utilizaban como una forma de, por ahí en las peregrinaciones venían, como decíamos, las peregrinaciones muchas veces llevaban elementos valiosos de oro o otras culturas que no estaban de acuerdo con esa digamos, religión, o eran o practicaban otras. Entonces tenía una combinación de que a los monjes le permitía también como una defensa de primera escala, digamos, de un primer nivel, en el cual con lanzamientos o empujes podían la posibilidad de defenderse rápidamente. Después esto, como dijimos, fueron las corrientes o fue evolucionando y transitando a otras partes, digamos, de la parte de Asia, más del norte. Bueno, y esto fue perfeccionándose con, obviamente, que técnicas que fueron enriqueciendo al judo. Y bueno, y Japón fue el que, digamos, absorbió todas estas tradiciones y fue generando las artes marciales japonesas. En el mundo moderno del siglo XX, en el crecimiento de estas artes, fue justamente el Jiu-Jitsu lo que hoy en Brasil lo tomó, en lo que es en este Oriente, básicamente, y fueron influenciando al mundo moderno, al siglo XX, digamos, que muchos, hoy por hoy el MMA o los deportes mixtos articularon mucho esto, y hoy por hoy muchos campeones del mundo, o en el UFC y en otras artes marciales mixtas, fueron teniendo mucho resultado, ¿no?, por esta incorporación, porque convengamos que hoy en la evolución muchos países, sus maestros fueron obviamente enriqueciendo un bagaje cultural de practicar muchas artes marciales. Y eso fue haciendo que se vaya purificando y obviamente las técnicas que van quedando y perfeccionándose van generando esta evolución que hace el deporte más atractivo, porque obviamente si un deporte a la hora de practicarlo y en los deportes que hoy por hoy es en el lugar que queda más viralizado la técnica, justamente lo apropian y tiene más, difunde o es más popular, por decirlo. Esto hicimos un parate, lo que fue el Jiu-Jitsu como una arte marcial, digamos, que fue evolucionando. También los deportes de los Juegos Olímpicos, la historia de los Juegos Olímpicos influenciaron mucho hoy en lo que fue el deporte de la modernidad o el deporte de la antigüedad. Como dijimos en el módulo anterior, Pierre de Coubertin, que es el emblema, o sea, la persona que marca un antes y un después en lo que es el deporte, como dijimos, adquiere o toma de deportes de la antigüedad, de deportes característicos como lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, equipos o deportes, perdón, por ahí de carrozas o, bueno, otros deportes de lucha, como habíamos dicho anteriormente, fueron incorporando esos deportes del atletismo, etcétera, y los fueron incorporando a los deportes de la modernidad. Eso hizo que muchos deportes se fueran estructurando, como dijimos, a deportes un poco más controlados o fueron adquiriendo. Vamos a remitirnos primero al pasado, en los orígenes de los Juegos Olímpicos, que sus orígenes fueron en el 776 a.C., como los Juegos de Grecia, en honor a los dioses,
Esto hacía que los deportes empiecen a generar lo que se producía un parate en ese, digamos, en los deportes de combate o lo que fue las guerras, producía lo que era un parate o una tregua y hacían esa adoración a los dioses, ¿no? Entonces generaba no solamente un espectáculo masivo en esa época, sino que también muchas culturas se enfocaban o se juntaban para justamente no solamente adoración de los dioses, como una mística, digamos, de sumar esta posibilidad de generar una ofrenda, sino también combatían, digamos, distintas culturas y también se veía en un espectáculo cuál era, digamos, esta técnica deportiva o culturalmente, digamos, en la evolución de los deportes marciales, cuál era, como decíamos, más o tenía mejor técnica, ¿no? Convengamos que los deportes, si bien se enfrentan dos oponentes, muchas veces esos oponentes tienen una bandera, una representación de un pueblo, una cultura, y que muchas veces implicaba esto, digamos, batirse a duelo, a muerte, como en la antigüedad, para justamente generar este poder ganar. Esto, como decíamos, las características de los deportes del pancracio, que eran más lo que era Grecia y Roma, como dice, se originó en el año 708, una disciplina de combate que fusionó técnicas de boxeo y lucha, permitiendo principalmente las patadas y golpes al rostro, digamos. Era como decíamos, acá no se tenía tanto en cuenta por ahí la preservación digamos, de la persona o el oponente o el deportista, en este caso el atleta, sino que se buscaba muchas veces a llegar hasta una rendición por parte del oponente o cada vez hasta generar la muerte, ¿no? Esto generó también, como también, no solamente deportes que eran de pies, sino también la evolución de permitir que el deporte se desarrollara parte también en el suelo, ¿no? Con un derribo, un agarre o trasladarlo, una proyección al suelo, muchas formas de lucha que fueron generando en la antigua Grecia, como dice acá. Las reglas del pancracio dice, como decía, prohibidas, digamos, en algunos casos las mordeduras o ataques a los ojos, porque esto era como visto algo que era poco caballeresco, por decirlo mal y pronto. Lo que hacía muchas veces esta evolución a buscar cómo poder producir un daño sin generar esta violencia, ¿no? Que fue lo que fue caracterizando, como dice, la reglamentación a los deportes más actuales. Si bien los deportes estos eran muy sangrientos, porque imagínate un golpe de puño o una patada en el rostro generaba muchas veces daños importantes, también tenían una cuestión, digamos, de respeto, como por ejemplo el tema de tirar, en algunos casos, no sé, por ejemplo, tierra a los ojos o en el suelo o la característica de los lugares donde se competían no generaba una limitante por una cuestión, digamos, de respeto al adversario, ¿no? Del no vale todo, sino justamente una parte, digamos, se fue instrumentando digamos, resguardar la integridad del oponente o del adversario o del atleta para justamente que el deporte también durara un poco más y sea más vistoso. Las características del pugilato, es un deporte, básicamente el pugilato es lo que da origen también a los deportes de hoy de la actualidad, buscando la habilidad o la fuerza de los púgiles, digamos, en este enfrentamiento de uno con otro. Fue una gran popularidad en la época romana, justamente en estos enfrentamientos que muchas veces se dan en los coliseos, en el coliseo romano, en los que justamente se buscaba, digamos, buscar llevar a esta adoración, ¿no? Las personas que sobrevivían o el atleta o el combatiente que sobrevivía era como adorado, ¿no? Porque tenía una fuerza mística, ¿no? Y esto fue, digamos, generando la evolución de los golpes, digamos, de la modernidad que fueron evolucionando a los deportes actuales, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, este es un deporte también característico de la época, el Karapiyatú, que es un deporte, a ver, esgrima, y bueno, pasamos a la evolución también a la Edad Media, ya dijimos los deportes de la antigüedad,
ahora vemos una evolución a los deportes de la Edad Media, como que característica de esta era fueron muy aparición de los que son los caballeros, o sea, necesidad de empezar a utilizar, como dijimos, la cultura y la guerra fue condicionando también a los deportes y cómo se iban preparando justamente los combatientes para justamente en estos deportes, y empezó a aparecer lo que son la esgrima o las espadas o los sables o las distintas espadas que hicieron que esto condicionara también a los deportes. Por eso, como dice acá, aparece la esgrima como una arma, digamos, a empezar a usarse en los deportes de combate. Y como decía ahí en el título, en la Edad Media se batían muchos a duelo, ¿no? Ya los caballeros, y se empezaron a hacer una práctica común, como dice acá, de la nobleza, que llevaba a cabo duelos para resolver disputas o demostrar destrezas, ¿no? En los reinos. Se desarrollaban diversas técnicas de esgrima, como dice acá, y las justas, que era este duelo, se popularizaron también como exhibiciones de coraje en festivales y torneos, ¿no? Que fueron haciendo esta popularidad. También enfrentamiento, bueno, otros deportes como fueron los caballeros, que se enfrentaban con lanzas para, bueno, ver las destrezas en cómo combatirse a duelo con un oponente, ¿no? Que iba arriba de un caballo que iba galopando y enfrentando, y bueno, obviamente esgrimir esa, esa lanza o lo que fuera, permitía. Esto, como dijimos, fue creando también tratados de cómo generar una técnica y una estrategia también por la evolución de, obviamente, como decimos, formalizando el deporte en esa era. La evolución del boxeo, ya como también hicimos hincapié en la evolución en Inglaterra, que fueron los primeros precursores del deporte, como digamos en 1600, 1892, los nobles empezaron a tener eh, justamente la particularidad de empezar a hacer deportes que tengan menos o tengan más cuidado también aparecieron muchos derechos y lo que es la parte de empezar a tener más atención al cuidado ¿no? de los adversarios. Entonces empezó un periodo de evolucionar a deportes que no fueran tan violentos, por eso aparecen lo que son los deportes del boxeo, que fueron como precursores. Esto marca como un punto de quiebra acá en el 1681, como cuando aparece la primera, digamos, de boxeo, una pelea de pugilistas documentada en Londres, que fue la aparición y los precursores, digamos, de las reglas y regulación en el boxeo. Por eso se toma como, sobre todo todos los deportes, mayoritariamente los ingleses fueron, digamos, la mayoría como creadores, ¿no? De adoptar un reglamento, obviamente, de la evolución que fueron teniendo a lo largo de la historia de la antigüedad, Edad Media y en esa época. Acá James Fick, como dice, pionero del boxeo, fue el primer campeón de boxeo en esa era, y funda las primeras escuelas que fueron creando, digamos, justamente eh, digamos, técnicas o poner formas de desarrollar el deporte. Los nuevos deportes de combate, ya como yendo a la actualidad, aparición de la lucha libre, como mencionamos también y lo dejaba recalcado Elías la otra vez, los deportes, digamos, fueron evolucionando. Muchos de estos deportes fueron teniendo un poco de lucha libre, fueron adquiriendo en otros, más en Asia, empezaron a adquirir más técnicas de, digamos, acrobáticas, que permitían que tenga más aceptación para el público, porque bueno, veían como una destreza y habilidad mayor de los deportes, ¿no? Esos deportes de combate fueron también permitiendo que muchos deportes fueran creciendo. Primero, como también marcamos, de una mirada un poco más, eh, digamos, privada, o se hacían competencias o torneos privados en cuestiones de que no eran masivos al público, porque muchas reglamentaciones eran como vistas como prohibidas en esto de una cultura un poco más consciente del daño, de las lesiones,
o de preservar a la vida del oponente, entonces es como que eran por ahí muchas peleas que se hacían de forma clandestina. Entonces, eso fue que permitió también que los deportes mixtos o esas luchas fueran evolucionando, ¿no? Bueno, en 1920, como dice el Vale Tudo, en Brasil, permitió usar a los luchadores en esta evolución de combate la base para desarrollar lo que hoy se conoce como el deporte de artes marciales mixtas modernas, ¿no? Fue uno de los primeros en Brasil como referente, digamos, occidental. Fue uno de los países que se vio muy también embebidos, también porque, bueno, fue un país que fue atravesado por muchas culturas del África, bueno, también de otros continentes, y esa mixtura hizo traer también justamente un arraigo de otros países con el tema de los deportes de combate. En 1993, perdón, Vale Todo, como un deporte que fue viéndose muy atractivo, crea, digamos, de forma privada la firma de lo que es el UFC, en el cual, como también mencionamos y hacíamos hincapié en el módulo anterior, fue valiéndose de empezar a tratar de adquirir o ver o enfrentamientos de distintos deportes de combate, con esta idea de, bueno, decir, bueno, cuál es la técnica o, digamos, el arte marcial que tiene más predominancia en cuanto a resultados, ¿no? Entre oponentes. Entonces eso fue haciendo que ciertos deportes vayan teniendo un poco más de prestigio técnico en la hora de resolver. Porque como decíamos, en muchos deportes por ahí venían del boxeo, eran muchos deportes de pie, entonces uno que tenía técnicas más de suelo o otras técnicas, terminaba proyectando al adversario al suelo y de esgrimía o terminaba eh, resolviendo el deporte en el suelo. Entonces, por ahí no tenía muchas técnicas los que venían por ahí de deportes más de pie. Por ahí, y eso fue también consolidando deportes que la mixtura de técnicas hiciera que fuera un poco más a la hora de resolver situaciones, digamos, competitivas, tuviera más resultados que por ahí uno que venía mucho de la patada, mucho de golpes o deportes de pie, como el kickboxing, o bueno, entonces los deportes que por ahí tenían, después fue evolucionando y hoy en la actualidad muchos deportes como los derivados de la lucha o el greco-romano, esas técnicas fueron también generando que esos deportes se sumaran a la ola, digamos, de populares. Esto, como habíamos mencionado, la Asociación Mundial de Boxeo, como precursor en dar el primer lanzamiento en 1921, esto que hablamos también que vamos a tocar en el módulo, perdón, que viene, empezamos a hablar empiezan a aglomerarse o generar, digamos, asociaciones, se empiezan a sumar no solamente representación de individuos, sino individuos en clubes, y esos clubes se empiezan a ver regiones o personas que tienen generar esta comunidad basada en justamente representar una reglamentación, ¿no? Y esa reglamentación o ese, digamos, representatividad o organización que va también organizando y formando también estructuras, eh, genera campeonatos, ¿no? Porque esto te permite, una vez que uno va permitiendo que los deportes se vayan formalizando, también permite generar campeonatos, ya sean regionales, europeos o intercontinental o lo que fuera, y eso va generando también que más adeptos o se expanda más también el deporte, ¿no? Esto hace también el Consejo Mundial de Boxeo, en el cual también es una forma, digamos, de que el deporte vaya teniendo mayor representación, también reglamentándose y también paralelo va generando también una evolución del reglamento, de los jueces, etcétera, y un comité o un consejo, como en el caso este, en el cual va a establecer, como dice, regulaciones y reglas para el boxeo profesional, ¿no? Que permitía esto de, como decíamos, no solamente valerse para que el deporte sea más atractivo y tenga más gente participante, sino también respetar la seguridad e integridad física del boxeador.
La disciplina, como decimos, del MMA, que es justamente las siglas, básicamente, que son los deportes mixtos o de luchas mixtas. No sé si se llega a ver ahí, pero bueno, Sí, voy a sí, hacer más grande, perfecto. no sé si se ve bien. Bueno, el kickboxing, como uno de los deportes que se suma a esta travesía, que básicamente, como decíamos, toman no solamente lo del boxeo, sino también deportes que utilizaban también los pies, rodillas, las extremidades, y tenían muchos golpes que buscaban puntos, digamos, y buscaban puntos, digamos, de puntos vitales que generaban gran daño, ¿no? Para generar justamente que cada golpe o técnica tenga una efectividad, ¿no? Después, como habíamos mencionado, el jiu-jitsu brasileño fue uno de los que se centra, digamos, en la lucha del suelo. Utiliza no solamente, como dijimos, golpes de puño, de piernas o distintas extremidades, sino que empiezan a buscar el control y la sumisión. Recordamos por ahí la gente que por ahí la sumisión, se habla de sumisión cuando el adversario llega a un punto en el cual si no genera se llama, en los deportes de combate hay lo que se llama el control y el dominio. El control es cuando vos tenés una palanca de brazo, por ejemplo, decirlo, tenés controlado para no poder realizar un movimiento de esa extremidad, pero cuando se dice sumisión es cuando vos llevas voluntariamente o dominás la voluntad del otro para que haga lo que vos quieras. En este caso, rendirse, obviamente. Por eso se llama la sumisión o el control. Entonces se empiezan a aplicar distintas palancas como llaves o distintas técnicas que, por ejemplo, técnicas como, por dar un ejemplo, la mata león, que en el cual la persona tiene un tiempo de si lo hace uno bien la técnica, que si el adversario no hace, tiene un tiempo de reacción, si no hace la contratécnica para zafar de, por ejemplo, la mata león, si él sigue haciendo fuerza, se puede primero desmayar y en los casos ahí, o sea, obviamente que es una técnica, también puede ser letal. Entonces, por eso muchas veces el juez va evaluando el punto de que la técnica, si se ejerce de buena forma, el control, que la persona no se desvanece, etcétera, porque es una técnica que empiezan a tener hasta la limitación de ser letales, si se aplica bien y obviamente por eso es mucha capacidad del juez de velar por de esa técnica, ¿no? El Muay Thai, como habíamos mencionado, también un deporte netamente, digamos, de coreano, y bueno, va también utilizando mucho lo que es las extremidades, las rodillas, patadas, más completo, ¿no? En utilizar distintas técnicas. Y bueno, y el karate también, que bueno, que también es un deporte que usa golpes y patadas. Bueno, pero son todas técnicas que fueron generando digamos, una aglomeración de deporte y técnicas que justamente fueron permitiendo hacer más rico el deporte. Y bueno, después para si alguno tiene, después vamos a ir subiendo material. eh, pero nosotros acá sumamos y vamos a ir incorporando por ahí videos al que por ahí Perfecto. quiera también valerse un poco más de información, porque para no hacerlo tampoco tan extenso, porque hay un montón, de acuerdo cada uno, cada corriente que vaya desarrollando, le va dando de cada deporte una evolución, digamos, de histórica, desde los orígenes hasta la actualidad. Entonces nosotros lo que vamos a ir ofreciendo es que por ahí si tienen inquietudes, preguntas, nos van consultando tanto a Elías, a mí o a Alejandro como director de la academia para que nosotros vayamos sumando también, aparte de la bibliografía que vamos incorporando, como lo que es esta parte interesante, como le dijimos la otra vez, tanto Elías como yo y Alejandro, si uno tiene conciencia del deporte, desde dónde vino, hacia dónde va, o la evolución, uno puede ir viendo cómo poder ir enriqueciéndolo, ¿no? Nosotros Perfecto. consideramos que el Perfecto, deporte perfecto. este tiene mucho que hacer. Así que bueno, Alejandro, no sé si tenés alguna pregunta, alguna inquietud,